Hola, muy buenas tardes a todos. Quiero darle la bienvenida nuevamente por estar conectados con nosotros. Hoy tenemos como invitada a Natalie Alzate y Lady Joana Álvarez, médico y enfermera profesional del Hospital Venancio Díaz Díaz. Hoy vamos a hablar con ellas sobre prevención del cáncer y queremos empezar con una pregunta. ¿Qué es el cáncer? Bueno, muy buenas tardes para todos. Gracias por la invitación. Bueno, como ya les había comentado mi compañera Natalia Alzate, hago parte del equipo de salud pública del Hospital Venancio Díaz Díaz. El cáncer en sí es un grupo numeroso de enfermedades que se generan por cambios en las células. Las células normalmente están diseñadas para que en cierto tiempo mueran, pero cuando hay cambios genéticos en las células, estas crecen, se multiplican tanto que van generando una especie de masas que pueden ser llamadas tumores o neoplasias, y esas van invadiendo ciertas partes del cuerpo, se pueden ir expandiendo, y el nombre de cada tipo de cáncer se da en la mayoría de los casos es según el órgano afectado con este tipo de cambios en las células. De ahí viene la palabra cáncer. Bueno, ¿y cuál es el cáncer más común en hombres y en mujeres? Porque me imagino que es diferente. ¿Y cuál es el más mortal? Bueno, eso es un problema de salud pública muy importante en la actualidad, ya que se está generando una incidencia y una mortalidad muy alta por el cáncer. Aproximadamente están muriendo 96 personas al día. En cuanto a los tipos de cáncer más comunes, claro está, depende de el género, ¿cierto? Entonces, en cuanto a las mujeres, hablamos de que el cáncer más común es el cáncer de mama, seguido del cáncer de cuello uterino, posterior a este el cáncer de estómago, pulmón, colon y recto. En cuanto a los hombres, el cáncer más común es el cáncer de estómago, seguido del cáncer de próstata y el cáncer de pulmón. En niños y en jóvenes, ¿cuál es el cáncer más común? En los niños y en los jóvenes, principalmente en las edades comprendidas entre los 1 y los 15 años, el cáncer más común está siendo la leucemia. Ok, si yo tengo algún familiar con cáncer, tengo un alto riesgo de contraer la enfermedad. Sí, el riesgo es bastante alto, aunque es importante resaltar que hay enfermedades que se saltan generaciones. Puede que la abuela haya tenido un cáncer, pero pues la mamá no, y resulta que pues yo lo podría tener. Aunque en otros casos se puede dar en generaciones continuas, por ejemplo la abuela, la hija, mis hermanos, hay una alta probabilidad porque son genes hereditarios, no en todos los tipos de cáncer, pero en la mayoría sí, sí es alta la probabilidad. Por eso es bueno, cuando yo tengo antecedentes de cáncer en mi familia, consultar con el médico y tener claro para hacerme chequeo para que el mío de pronto fuera detectado o descartado con tiempo. Y hablando de la generación del cáncer, ¿qué influye más? ¿La genética o los estilos de vida o los estilos de vida saludables? Realmente los estilos de vida inadecuados son los que más influyen en la generación del cáncer. Hablando de estilos de vida inadecuados, como el consumo del tabaco, ya sea de manera activa o de manera pasiva, el consumo de sustancias psicoactivas, el consumo de sustancias alcohólicas, la exposición a rayos ultravioleta. Recordemos que se nos genera el cáncer de piel, por ende es importante el cuidado con el bloqueador solar varias veces al día. En caso de que vayamos a tener una larga exposición al sol, utilizar ropa adecuada para prevenir pues las quemaduras de primer grado, que a largo plazo nos generan el cáncer. Bueno, ¿y de qué forma el ambiente puede influir en esto? El ambiente de varias formas. El que acaba de decir la compañera, la exposición al sol, nos puede generar un tipo de cáncer en la piel, pues ya la compañera habló pues del tema, entonces no voy a hacer énfasis en ese. El hecho de exponernos a ciertas sustancias químicas, hace muchos años en ciertas empresas que trabajaban con ciertos químicos, la gente se enfermaba mucho de cáncer, por eso hoy en día ha cambiado tanto lo de seguridad y salud en el trabajo para prevenir ese tipo de enfermedades a largo plazo. De hecho, hoy en día las empresas que han corroborado que ciertos químicos producen, y lo han visto con mismos empleados de ellos, que
a lo largo del tiempo se enfermaron mucho de cáncer, empezaron a tomar medidas de seguridad para que no se expongan tanto a ciertos productos. El hecho de consumir mucho alcohol, el tabaquismo, exposiciones a rayos X, hay mucho tipo de formas en que el ambiente influiría, pero contaminación de todo podríamos estar hablando en este caso. Y quería preguntarte, ya que mencionas rayos X, ¿qué tan cierto es eso de que cada vez que se expone una persona a los rayos X puede generar cáncer? Lo cierto es una exposición alta. Estaríamos hablando, y eso influye de pronto, depende de también el tipo de la parte del cuerpo donde se haga esa placa de rayos X. Hay unas que pues con 2 al año, por ejemplo, si estamos hablando de la parte de la cabeza y cuello, no deberíamos hacernos más de 3 o 4 en un año, pero a veces hay que mirar el riesgo-beneficio. Si es para diagnóstico de ciertas enfermedades, mirar fracturas, y pues la exposición pues sería mirar qué tan riesgoso sería exponer a la persona a esa radiación o mirar para diagnosticar a la persona, pero eso depende pues de la parte del cuerpo, la exposición que se pueda tener por una parte, y por la otra el tiempo. Por ejemplo, el personal que trabaja con rayos X, ellos exponen cierta cantidad y no tendrían, digamos, un riesgo. Tienen un límite para exponerse a esto, por eso de hecho ellos trabajan solamente ciertos años de exposición hacia la radiación para no estar expuestos. Pero todo varía según la parte pues donde se va a tomar esa placa. Pero yo, por ejemplo, si me hacen 2 placas al año, ¿ya estoy con un riesgo alto? No, realmente no. Es falso pues como el mito de muchos. Ustedes ahorita hablaron y mencionaron el tabaquismo. Quisiera saber por qué, para que le contemos a las personas que están conectadas, el tabaquismo genera cáncer. Bueno, en cuanto al tabaquismo, genera muchas sustancias que son cancerígenas. Todas estas sustancias nos crean unas alteraciones a nivel celular, ¿cierto? Y nos generan células entonces que van a ser tumorales o que van a ser malignas. Aparte de esto, nos disminuye como el sistema inmunitario, nos disminuye las defensas en el cuerpo, por ende no se va a combatir todas estas células malignas de la misma manera y va a hacer que se generen y se produzcan cada día más. Entonces por eso es que nos genera cáncer el tabaco. Bueno, hablemos un poquito de las personas que son sometidas a cirugía, ¿cierto? ¿Qué tan cierto es que ya después de la cirugía no tienen que ser sometidas a una radioterapia o una quimioterapia? Bueno, eso depende del tratamiento como tal. Hay tipos de cáncer que son detectados y que pues el equipo de especialistas determina que con una cirugía es suficiente, pero después de cierto tiempo sí son sometidos a una quimio, dependiendo del tipo de lesión y la parte de donde la tengan, si requiere de una quimioterapia que podría ser oral, si requiere el otro tipo de quimioterapia intravenosa, si requieren radiación, porque muchas veces deciden hacer el procedimiento al contrario. Muchos especialistas prefieren primero hacer quimioterapia y radiación y luego la cirugía. ¿Por qué? Porque muchos estudios han mostrado que el hecho de extirpar una parte, debemos esperar cierto tiempo para que esa zona sane, por decirlo así, para poderla exponer a radiación y a quimioterapia. Entonces es un tiempo que se pierde y esa pequeña parte que quedó con lesión se puede expandir y nos puede generar una metástasis más rápido. Entonces eso depende del tipo de órgano que esté afectado, si requiere primero la cirugía o la radioterapia, o si determinan que después de esa cirugía no requiere ninguna de las anteriores. Bueno, y ustedes que están conectados con nosotros en este momento, recuerden que estamos en vivo, que pueden hacer las preguntas que deseen para nosotros irlas contestando. Hablemos un poco de la citología. ¿Qué tan importante es la citología en el tema de la prevención del cáncer? Bueno, en cuanto a la detección precoz del cáncer, tenemos muchas técnicas con las que podemos tratar de generar tratamientos oportunos y por ende curaciones pues más eficaces, ¿cierto? En cuanto al cáncer de cuello uterino me preguntaste, ¿verdad?
En cuanto al cáncer de cuello uterino, lo más importante es la realización de la citología. Entonces, aquellas mujeres que ya iniciaron vida sexual, que tienen vida sexual activa, o aquellas mujeres mayores de 21 años, siempre se deben de realizar la citología en el esquema 1-1-3. Entonces, se realiza hoy, se realiza al año y a los 3 años. Lógicamente, en caso tal de que no se manifieste ningún tipo de alteración, porque si hay algún tipo de alteración, pues debe de ser de manera más periódica. En aquellas mujeres que son mayores de 40 años, se debe complementar esta citología con unas pruebas de detección de virus de papiloma humano, porque es el virus del papiloma humano el principal generador de cáncer de cuello uterino. Y en aquellas mujeres que se encuentran en zonas rurales dispersas, que tal vez no tienen la posibilidad de adquirir un servicio, una citología o una prueba de tamización de PBH, se les debe de hacer por lo menos una inspección clínica, un examen físico adecuado, donde hagamos visualización del cuello uterino para poder determinar si hay algún tipo de anormalidad que nos pueda hacer pensar en que hay algo maligno o algún proceso que no es pues común, ¿cierto? Dentro de ellos podemos ver que no encontremos secreciones a nivel del cuello, que no se encuentre edema, enrojecimientos, alteraciones en su morfología, en su aspecto físico. Entonces es importante, muy importante, la realización de la citología para la prevención del cáncer de cuello uterino. Me imagino que a una persona que le diagnostican cáncer le puede afectar su salud mental. ¿Cómo ayudar a estas personas en estos casos? Bueno, en estos casos, aparte del apoyo familiar que le podamos brindar, porque algunos, y bueno, no solamente el paciente, la familia también se afecta. Cuando es mi hermano, mi mamá, el hecho de recibir esa noticia no es tan fácil. Se genera un duelo por esa enfermedad. Es importante que la gente sepa que aparte del tratamiento médico, también se le puede brindar ayuda psicológica. La EPS le puede brindar no solamente el paciente, sino la familia también, asesoría con un apoyo pues, de terapia con psicología para que juntos afronten ese proceso, porque no es fácil. Tienden a deprimirse en el momento de recibir la noticia, para ellos es un choque muy fuerte. De hecho, muchos familiares que en casos se han visto, reciben el diagnóstico del familiar y la persona afectada es la última que se entera, porque no saben muchas veces cómo darle esa noticia. Para eso se cuenta con apoyo por parte de psicología, y eso lo ofrece la EPS. Sea régimen contributivo subsidiado el que tengan, cuentan con ese servicio. Entonces es bueno que cuando tengan alguno de esos procesos lo soliciten. Lo pueden solicitar para el paciente, para la familia, para todo el grupo, está incluido. Bueno, recordemos que hay otros tipos de apoyos que también se pueden encontrar para aquel paciente que está pasando por este proceso de cáncer, como lo son los centros artísticos, los centros religiosos, tratar de que el paciente mantenga su mente ocupada, de que esté por lo menos con una estabilidad tanto emocional como espiritual como psicológica para que afronte de la mejor manera todo este proceso. Desde casa, ¿cómo podemos identificar que algo no está bien, como anormalidades que nos indiquen de pronto que podemos tener algún tipo de cáncer? Bueno, eso depende pues del tipo de cáncer, ¿cierto? Hablaba pues de la detección temprana, entonces por decir así, en cuanto al cáncer de mama, podemos decir que las mujeres es importante que aprendamos a realizarnos el autoexamen de mama, ¿cierto? El autoexamen de mama, ya sabemos que se palpa en el sentido de las manecillas del reloj, que es para tratar de identificar nódulos, masas o cosas, pues alteraciones a nivel del seno que no son comunes, como lo son hundimientos, la piel en naranja, enrojecimientos, secreciones inadecuadas por el pezón, masas que de pronto sintamos que son dolorosas o indoloras incluso, que son móviles o no móviles. Todo esto debemos de determinarlo y hacerle un control ecográfico adecuado para tratar de que en caso tal de que sea algo maligno no se nos vaya pues como no nos vaya a evolucionar hasta un cáncer en el momento en que ya no haya forma de realizar un tratamiento oportuno. Para las mujeres mayores de 50 años, siempre de 50 a 69 años, la mamografía cada 2 años. Bueno, ya hemos hablado un poco de diferentes tipos de cáncer, pero me gustaría que hiciéramos énfasis en el cáncer de cérvix. ¿Qué es el cáncer de cérvix y si tiene cura? ¿Cuál es su tratamiento? Bueno, el cáncer de cérvix
sí podríamos hablar que tiene cura una vez detectado a tiempo. ¿Cómo podríamos, ahí pues lo que hablaba la doctora Joana ahorita sobre la citología, lo importante de la citología, una vez empezamos a evidenciar que hay lesiones en el útero, bueno, o sea, el cáncer de cervix, la pregunta ahorita, qué pena, es el que se da en el cuello del útero, cervix. Que esa lo podemos detectar a tiempo, empezamos con el proceso de la citología, se van viendo como alteraciones a nivel celular, se empieza, una vez el resultado nos da como una alarma, se manda una biopsia con colposcopia, una vez ya inicia el diagnóstico, ya se mira el tratamiento más efectivo para el paciente lo antes posible. En algunos momentos podrían solamente salir con una crioterapia, que es una terapia a través de frío, se hace una especie de congelación de ese tipo de células, podría ser una conización, y en el momento pues que determinen si la lesión está muy grande, o sea, estamos hablando de una persona que no sé si una citología y se la hizo, digamos, unos 6 años después y encontraron una lesión, que ya hay algo muy grande, ya se podría estar hablando de pronto de radioterapia, quimioterapia, podrían hacer una histerectomía, que es la extracción del útero, o sea, ya eso es dependiendo del estadio en el que se encuentra el paciente y ya todo es a criterio médico. Porque no es que solo con una histerectomía le darían fin al problema, pero como no sabemos cuánto tiempo estuvo la persona expuesta, si se regó a otros tejidos, que estaríamos hablando es de la famosa metástasis, cuando ese tipo de células cancerosas se riegan a otros órganos. Entonces todo depende del criterio médico, pero que tendría cura, sí, detectado a tiempo, sí. Esa es la importancia de que las mujeres se hagan la citología en el tiempo que es, dejen la pereza, dejen la pena, sí, es un poquito incómodo, no es doloroso, es un examen normalito, pero si muchas sacaran el tiempo de hacerse en ese examen, en ese momentico, reclamaran su resultado, porque muchas se lo hacen y nunca pasan por el resultado. Y una vez detectado algo, hicieran algo a tiempo, tiene cura rápido, mientras que pues ya llega una mujer con una lesión ya grande, pues el pronóstico ya dependería de cómo reaccione el organismo a ese tratamiento y qué tipo de tratamiento sería el apropiado según el estadio de esa lesión. ¿Podríamos explicar qué es el PSA y cuándo se considera que está alterado? Bueno, el PSA es una prueba de detección temprana para el cáncer de próstata, que es el que se le realiza pues a los hombres. Es el llamado antígeno prostático, es una muestra que se toma por medio de la sangre. Se debe hacer de manera regular en aquellos hombres mayores de 50 años o incluso en edades más tempranas cuando tienen un antecedente familiar de cáncer de próstata a edad temprana. El PSA por lo general lo encontramos alterado. Bueno, eso depende mucho también de la sintomatología y de otras ayudas diagnósticas asociadas, pero podríamos hablar de un PSA alterado por encima de 10. Junto a este PSA debemos de hacer un tacto rectal de manera constante para poder determinar las condiciones en las que se encuentra la próstata. Una próstata que es endurecida, que es aumentada de tamaño, es una próstata que probablemente va a requerir estudios adicionales como lo son una biopsia o como lo son una ecografía prostática. ¿Cómo sé si yo puedo ser un paciente apto para donar la médula ósea? Bueno, una persona apta para donar una médula ósea es una persona que esté entre los 18 a 60 años, una persona sana, que no tenga en el momento ningún tipo de enfermedad. Bueno, una persona, por ejemplo, que sufra de diabetes o de hipertensión, no podría ser, por eso lo dije en un comienzo, es una persona totalmente sana, podría hacerlo. Igual se tienen que hacer pruebas y exámenes de compatibilidad, porque, por ejemplo, en algunas familias el hijo está con una leucemia y necesita un trasplante de médula ósea y no resulta compatible de pronto con el papá y la mamá, pero de pronto con el hermanito sí. Y si el hermanito cumple esas condiciones, podría ser un donante. Pero todo, o sea, primero mirarían qué tan sana es la persona y mirar pruebas de compatibilidad.
Bueno, y para terminar, expliquémosle a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy cómo podemos acceder al programa de vacuna gratuita. Bueno, en cuanto a los programas de vacunación, frecuentemente tanto Secretaría de Salud de cada uno de los municipios como las IPS y las EPS están generando esos programas y esas jornadas de vacunación gratuita. Dentro de las vacunas importantes está la del PVH, que es la que se le administra a todas las niñas mayores de 9 años, nuestras niñas escolares, para la prevención del cáncer de cuello uterino, y la vacuna de la hepatitis B, que se le administra a todos los niños menores de 1 año y aquellos del personal médico que están altamente expuestos. En caso tal de que no estés pues como para acceder a una jornada de vacunación, puedes ir a un centro de atención cercano y solicitar tus vacunas pertinentes. Bueno, niña, les doy las gracias, primero que todo, por habernos acompañado el día de hoy, a ustedes por haber estado con nosotros también conectados. Recuerden que dentro de 8 días tenemos el último programa de este año, ya vamos a hacer programación para el próximo, los esperamos a todos conectados. Hasta pronto. Bueno, gracias por la invitación y recuerden que en el Hospital Venancio Díaz Díaz estamos unidos por la vida. Bueno, muchísimas gracias y que tengan un buen día.